Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q, en Spotify Brasil ocupa el lugar número 123. Spotify Malasia número 105. Spotify Argentina número 141. Spotify Polonia número 131. Spotify Taiwán número 14. Spotify Corea número 1. Spotify Estados Unidos número 50. Spotify Canadá número 113. Y Spotify Global número 23. Sigue escuchando Who, en todas sus versiones. Ha bajado muchísimo el stream, además Spotify le quitó reproducciones. Debemos hacer un doble esfuerzo para mantener a Jimin en una buena posición. Like Crazy cumplió 2 años cuando Jimin llegó al número 1 de la lista Billboard Hot 100 y Artista 100 Charts, convirtiéndose el primer artista K-pop coreano en alcanzar este logro, el sueño de todo artista. Recordamos este hito con mucha alegría al ver a Jimin después en un live lo sorprendido y feliz que se encontraba. 오늘 너무 감사드리고 사랑합니다. 감사합니다. 여러분들 가수에게 더 자랑스러울 수 있게 돼보겠습니다. Ya estamos muy orgullosas de ti, Jimin, eres un gran artista. Seven se ubica en el puesto número 84 en Spotify Global. Así completa su semana 90 y se convierte en la canción más longeva de un artista coreano en la lista de Spotify. Felicidades, Jungkook. Sigamos escuchando Seven y Golden. 3 de al billón de reproducciones. Golden ha entrado en el top 145 de los álbumes más reproducidos de todos los tiempos en Spotify, superando los álbumes exitosos de Ariana, SZA, Eminem, Bad Bunny, The Weeknd, Halsey y Rihanna. Felicitaciones, Jungkook. Votemos en los Music Awards Japan por Jimin y Jungkook enviando solicitudes. Son 24 diarias y la primera ronda finaliza pronto y solo clasifican los 10 primeros lugares. Jimin y Jungkook siguen bajando en posiciones. Vamos, redoblemos esfuerzos. Vota en los Top 50 Music Awards por Jimin y Jungkook, en las diferentes categorías, es hasta el 27 de abril. Puedes votar cuantas veces quieras. Vota en los Seoul Music Awards por Jikook, descarga las aplicaciones y vota diariamente. La primera ronda termina el 12 de abril. Vota por Jikook como el mejor ídolo solista de K-pop de 2025. Jimin y Jungkook pasaron la segunda ronda y están enfrentados con otros idols. Vota por ellos cada 5 minutos. Todos los enlaces están en la descripción del video. Apoyemos con nuestros votos a Jimin y Jungkook. Diario Militar Jikook. Menú del día. Desayunaron arroz, sopa de pollo, spam a la plancha, revuelto de huevo con cebollino y kimchi. Almorzaron arroz con pollo picante, sopa de soja con col, empanadillas al vapor, rábano encurtido, kimchi en cubos y leche de fresa. Cenaron arroz, sopa de sujebi tricolor, bulgogi picante de cerdo, salteado de tallos de alga, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana,
3 grados Celsius, mayormente nublado. En la tarde, 13 grados Celsius, despejado. Tarde-noche, 16 grados Celsius, despejado. Cleverworks, una compañía japonesa de anime, hizo una versión del Beton 7 Fats Chaco, que es un anime de Hive, donde BTS colaboró y elaboró los personajes. La historia se trata de 7 cazadores de tigres. Haru, personaje inspirado y creado por Jimin, es uno de los principales de la trama, pero esta nueva adaptación de la productora Cleverworks lo eliminó de su historia, y no solo eso, la adaptación es totalmente diferente a la trama principal, incluso da tintes románticos entre Seo, personaje inspirado en Jungkook y Hoan inspirado en Tae. Además sacó varios elementos culturales coreanos y también sacaron al personaje de Hobby. Realmente solo queda el nombre, es una adaptación paupérrima, que solo busca sacar de los números rojos que tiene la productora. Lamentablemente todo esto es respaldado por la empresa, ya que la productora tiene los permisos que le permitieron hacer esto. No espero nada, absolutamente nada de Hive y así logra decepcionarme. Destruyeron un buen Beton y lo vendieron a lo más vulgar. ¿Qué más se puede decir al respecto? Bueno, lo original siempre es mejor. Porque sí, en la historia original Haru y Seo eran cercanos, amigos. Nadie borrará cuando la canción Stay Alive fue promocionada con la imagen de Haru y Seo. ¿Sabías que? Siguiendo con lo anterior, las exvecinas se volvieron locas porque sus chips que solo existe en la fantasía y esta adaptación les dio lo que ellas querían. Obviamente lo pueden tener solo en la ficción porque en la vida real nunca ha existido el Taekook. Cuando ellas hablaban que Hyde puso Are You Sure, porque analizó los chips y etc., ¿ahora qué dirán? ¿Un anime solo para complacer a las Taekookas y que se está lucrando con él? Además es algo completamente ajeno a los chicos. Por mucho que hablen, Are You Sure fue y es un programa de Jimin y Jungkook con el único fin de mostrar cómo se divertían juntos. Ambos estuvieron felices grabando en cada ciudad y fue tiempo que tuvieron para ellos. En las 3 ciudades que estuvieron alrededor de 4 días. Eso da un total de 12 días y solo se mostró 7 horas aproximadamente en los 8 capítulos. La nada misma. Jimin y Jungkook tuvieron mucho tiempo solo para ellos. Como dijo Jungkook, crear recuerdos para cuando estuvieran en el servicio militar y seguramente crearon muchos de los cuales no fueron transmitidos. 아 여기 너무 추억이겠다. 군대 가서 진짜 많이 생각나겠다. 마지막 여행이라. Ahí tendrán su anime de fantasía, es con lo único que se pueden conformar las taelocas, solo ficción. Me han preguntado en los comentarios por una foto de Jungkook con su novia, me imagino que es esta. Bueno, esta foto no es real, claramente es Jungkook, pero es una edición. Tomaron captura de este momento del blog de Jungkook y pusieron a una chica al lado de él. Nuevamente el supuesto filtrador miente y sus falsedades están por todas las redes sociales y mucha gente inocentemente cree. Cuando Jimin o Jungkook quieran decirnos algo respecto a su vida, nos la dirán como siempre. Ahora ya lo sabes. Pareciera que entre más se acerca el día del alta militar de Jimin y Jungkook, más intenso se vuelve el hate y los rumores malintencionados para ambos. ¿Qué podemos hacer ante eso? Denunciar, claramente, pero también es importante demostrar nuestro apoyo a ambos y no olvidar nunca la hermosa y única conexión que tienen. Día 67. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.